Vamos a empezar. Con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a disponernos a hacer un rato de oración. Yo en la presencia sacramental, en el sagrario que tengo aquí en este oratorio, para proponerles un rato de meditación, sobre todo en las puertas de comenzar ya la Semana Santa. Hemos estado preparándonos una cuaresma bastante especial, una cuaresma literal en la que la palabra cuaresma y la cuarentena nos suena muy parecido, recordando toda la travesía y la peregrinación del pueblo de Israel de 40 días, recordando también los 40 días de preparación de Jesucristo en el desierto, la preparación de la predicación del reino de Dios y el misterio pascual que vamos a celebrar ahora. Y hemos leído cómo el pueblo de Israel en la historia sagrada se ha manifestado a veces con inseguridad, porque notaban que les costaba el camino en el desierto, porque de hecho comían peor, de hecho vivían peor. Y la promesa de la palabra de Moisés, en la que se le prometía una tierra que emana de leche y miel, pero los 40 años y en el desierto era bastante como una promesa que iba a llegar y no llegaba nunca, ¿no? Por favor, ¿pueden apagar el micrófono que yo creo que no ayuda? Pues sale el eco. Y nosotros en la Iglesia también seguimos, siguiendo la liturgia, los pasos del pueblo de Israel, incluso compartiendo esas mismas inseguridades, esos miedos de que sí sabemos, tenemos una esperanza de que de todos los males Dios sabrá sacar un bien, pero que no llega nunca, parece que no llega nunca. Pero finalmente, el domingo de resurrección y el misterio pascual sí que llega, porque interviene el Hijo de Dios, Jesucristo, de una forma personal y se mete en nuestras vidas para acompañarnos y para tomar nuestro lugar en esa respuesta generosa a Dios Padre para abrirnos las puertas del cielo. Dicen que hay dos tipos de personas cuando intentan ayudar a alguien cuando llueve. Eso dicen las chicas, por ejemplo, que hay dos tipos de hombres, ¿no? Hay un tipo de hombres que te regala un paraguas que está buenísimo. Y hay otro tipo de hombres que se moja con vos y camina mojándose. En realidad muchas mujeres prefieren el primer tipo, me parece, de gente que te ofrece un buen paraguas. Pero Jesús hace de alguna forma las dos cosas.
se mete, se moja completamente, tomando nuestra carne y nos acompaña y nos salva. El cristianismo, el mensaje que Cristo vino a traernos en la tierra, no es solamente un mensaje, no es solamente una predicación del reino de Dios. Por tanto, hay muchísima diferencia, además del hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios, Dios, diferente de los fundadores de todas las religiones o todos los maestros espirituales y religiosos que ha habido en la historia de la humanidad, que ha enseñado una serie de verdades o caminos o métodos para salvarse, para encontrar el bien, la paz, la vida eterna. Jesús no solo nos predica el reino de Dios, nos enseña las bienaventuranzas, sino que lo recorre por nosotros y nos ofrece una vida nueva. Y todo, sobre todo, en ese misterio pascual que vamos a celebrar esta semana. Va a ser un poco más difícil este año porque al imposibilitarse la asistencia presencial en las iglesias por la situación de pandemia que estamos viviendo, la gente lo tendrá que hacer personalmente, privadamente, siguiendo la ayuda de algunos medios de comunicación, pero sobre todo en la oración personal. Pero se puede hacer con la gracia de Dios y además hay un principio teológico que la Iglesia siempre ha insistido, que es que la gracia de Dios, el Espíritu y la Iglesia suple ante las imposibilidades materiales del cumplimiento de nuestras obligaciones como cristianos. Y esta Semana Santa que vamos a vivir, vamos a recordar y vamos a revivir para que una vez más el Señor reavive ese hecho salvífico, lo que obró allí en el Calvario, una vez para todos, que es el hecho de que ya el hombre, la humanidad, tiene un puente para llegar a Dios. Hay una naturaleza nueva, hay una vida nueva. No solo sabemos cómo llegar, sino que tenemos con qué llegar. Así es que Jesús, el Hijo de Dios, en contrapartida a esa desobediencia del primer hombre, Adán y Eva, que dijeron, queremos ser como dioses, pero de una forma soberbia y egoísta, dijo un sí a Dios Padre en una actitud de obediencia filial y cargando sobre sí todos nuestros pecados y enviando al Espíritu Santo, fruto de la cruz, entregando su vida y tomándola por su propia potestad, la vida en la resurrección, venciendo la muerte, el mal, el dolor, todas las oscuridades que el hombre padece en este mundo. Todo lo que hace Jesús en ese misterio pascual, lo que vamos a vivir, no queda en el pasado, sino que queda eternizada en la liturgia. Además, Él lo estableció así explícitamente cuando dijo, hagan esto en memoria de mí. Cuando dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y que ya se derramó por ustedes y que siempre que lo recuerden, proclamarán la resurrección. Siempre que lo celebren, estaré presente entre ustedes. Y ese es el espíritu con el que queremos vivir la Semana Santa. Reavivar, revivir, representar. Son palabras que pueden ser más o menos sinónimas, que manifiestan nuestro querer y la voluntad divina y la gracia de Dios para que la Semana Santa deje unas secuelas, deje unos frutos en cada uno de nosotros que recordamos lo que hace Jesús por nosotros.
Sobre todo nos quiere bendecir en este camino de la cruz. Y quizás caben algunas actitudes, incluso en una actitud piadosa de meditar la pasión del Señor. Ya mañana, el domingo de la Pasión, se le dice también, pero el domingo de Ramos, en la que se proclama, en vez del Evangelio habitual, se lee toda la Pasión, el Evangelio, que es una lectura bastante larga, porque del Evangelio una buena parte es el relato, la narración de la pasión de Jesucristo. Y nos recuerda la pasión y la meditamos. Seguramente alguna vez durante la Cuaresma habremos meditado, leído el Vía Crucis con piedad. Y no es una práctica del tipo sentimental y para decir, pobre Jesús, ¿no? Cuánto sufrió, qué desastre, ¿no? Simplemente para penarnos. De hecho, Jesús es el que invita a esas buenas mujeres que están llorando por Él y dice, no lloren por mí, no me tengan lástima, porque no se trata de eso, tenerle lástima a un Jesús que está sufriendo, sino entender y aceptar las razones y el fruto y la vocación. Y hemos de estar allí bien metidos, en esas escenas, siendo protagonistas, porque siempre que sucede cuando meditamos la pasión del Señor y el Evangelio en general, la vida de Jesús, nadie se queda indiferente. Y de hecho los personajes que aparecen allí son personajes con los que nos podemos identificar. Con la muchedumbre que se acerca quizás más por curiosidad que por otra cosa. Y que quizás fueron gente que se beneficiaron con la multiplicación de los panes y de los peces. Quizás eran gente que, escuchando la predicación del reino y las bienaventuranzas y al ver los milagros que obraba Jesús, tenía una cierta simpatía y tenía incluso un cierto cariño y una cierta fe y decisión de seguir a Jesús, pero de una forma tibia, de una forma no plena, y por tanto, llegado el tiempo de dificultades, no se animaron a dar la cara y estaban allí en segundo plano. Estaba allí también en la pasión Simón de Cirene, un hombre que quizás no tenía mucha información porque venía de un pueblo que se llama Cirene, que estaría allí por las fiestas porque era judío, pero que quizás no habría escuchado toda la predicación de Jesús en Galilea y cargó sobre sí de una forma completamente involuntaria con la cruz y con ese encuentro fortuito, ¿no? Le prestó al Señor una ayuda y que permitió que Dios se metiese en su vida personal y en la vida de su familia. Luego, San Lucas nos cuenta que los hijos de Simón de Cirene serían cristianos muy conocidos. Fue el comienzo de una historia nueva de salvación para Simón de Cirene, aunque en ese momento les habrá parecido mala suerte que justo los soldados se hayan encontrado con él cuando Jesús ya caía por debilidad y por falta de fuerza y de también, ¿no? Física y psíquica y espiritual, todo. Y como los soldados querían terminar cuanto antes, le puso esa cruz sobre Simón de Cirene. Está San Juan, el único de los apóstoles que permaneció fiel, que junto a la Virgen María sí estaría, y como era apenas un adolescente, no llamaría quizá la atención, pero él tenía toda la intención de seguir en primer plano, con miedo, ciertamente. Y San Pedro, que lloró amargamente la triple negación, pero estaba allí, quizás un poco de lejos, sin animarse, lleno de miedo y lleno de
un arrepentimiento todavía no del todo purificado, porque no es un arrepentimiento que le llevase a propósito de enmienda al amor, más bien todavía está en un proceso de entender lo que le pasó y un sentimiento de culpabilidad simplemente, ¿no? Un primer paso, bueno, que le pasa a todo el mundo cuando comete un pecado muy grave, que hay un primer aspecto de culpabilidad en el que uno se siente mal. Que uno se sienta mal no es suficiente para que sea un arrepentimiento verdadero. De hecho, Judas nunca se arrepintió completamente, aunque tuvo sentimiento de culpa, ¿no? Pero Jesús lo llamaría, y luego más adelante, ya con la resurrección del Señor, recibiría el perdón y San Pedro recorrería ese camino de contrición y de conversión verdadera. Pero en todo ese proceso, esos personajes tienen un cambio, se transforman, se convierten. Simón de Cirene no es igual antes y después. Pedro no es igual antes y después. San Juan no es igual antes y después. Otro personaje muy interesante al que podemos acudir y podemos también fijarnos, a ver si nos identificamos un poquito con ella, que es la Verónica, cuyo nombre ni siquiera conocemos. En realidad no sabemos si se llamaba Verónica. Verónica es una especie de sobrenombre que significa verdadero icono, es decir, la imagen que se llevó en el paño con el que lavó el rostro de Jesucristo como un signo de piedad, de cariño, y que ese velo quedó para la tradición de la Iglesia, y por eso se le llama Verónica, una buena mujer, piadosa, y que quiso seguir a Jesús allí en el Calvario, teniendo esos pequeños detalles de cariño y una gran piedad, ¿no? Que es muy necesaria, y seguramente también el Señor le habrá devuelto con la imagen verdadera el descubrimiento de quién es Jesucristo, la imagen de Jesucristo. No ese rostro demacrado, quizás derrotado de Jesucristo, deprimente, sino el rostro ya glorioso. No sabemos, porque no quedó, o sea, no sé dónde está ese velo de Verónica, pero en ese velo de Verónica habría quedado la versión más cercana a la transfiguración de Jesús. Y esa santa mujer que se acercó, quizás por piedad, quizás por también una cierta pena que sentía ante ese buen hombre al que reconocía, quizás como maestro, quizás como el Señor, quizás como hijo de Dios, no lo sé, pero alguien al que ayudar, y de repente recibió el gran regalo del rostro de Cristo, verdadero rostro de Cristo, Verónica. Un rostro al que podía amar, del que podía enamorarse. Nosotros también quisiéramos ver ese rostro de Cristo, verdadero. No el que nos imaginamos quizás, que es una imagen imperfecta, ni siquiera el que conseguimos con una lectura superficial del Evangelio, porque el que sabe llegar a ese verdadero icono del rostro de Jesucristo se enamora de él inexorablemente, al igual que San Pedro, que estaba totalmente entusiasmado y completamente también, ¿no?, enamorado de la figura de Jesucristo en la transfiguración. También Verónica tuvo una conversión, una transformación. Santa María quizá no tenía nada del que convertirse porque era inmaculada y había cumplido perfectamente con su misión, pero también vive la pasión de Jesucristo entregando todo lo que ella tiene. Todavía no entiende por qué, no entiende el cómo, pero termina convirtiéndose así en nuestra Madre.
dando luz a todos sus hijos espirituales, que somos todos nosotros. Ella que no había padecido ningún dolor en el parto de una forma milagrosa, porque no tenía por qué padecer las consecuencias del pecado original, y por tanto, así como la encarnación, la concepción de Jesucristo fue milagroso e inmaculado, también el parto habrá sido inmaculado y milagroso, pero no con todo el dolor, digamos, que padecen las madres en un parto normal, pero para darnos a luz a nosotros, a cada uno de nosotros, pecadores, sí que sufrió lo indecible allí en el camino de la cruz. Ayer celebrábamos el 5º viernes del tiempo de Cuaresma, Santa María de los Dolores. Y ella también vivió la pasión plenamente y se convirtió en la madre de la Iglesia, en la madre de cada uno de nosotros. También transformada. Depende por eso también de nosotros, de cómo vivamos, cómo vamos recorriendo cada etapa de los misterios que vamos a celebrar. La entrada triunfal de Jerusalén, de lo que significa la enseñanza que tiene, de la humildad de Jesús, el amor y la misión, el sentido de la valentía y la llamada, la esperanza, la seguridad en que se cumplirá la voluntad de Dios, Padre, el misterio de la institución de la Eucaristía que vamos a celebrar el Jueves Santo, como el momento en el que el Señor abre, como es una gran caja de regalos, ¿no? De que son los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que es el modo que tenemos nosotros habitualmente para acceder a los frutos del camino de la cruz. El Viernes Santo, en el que vamos a celebrar de una forma y recordar de una forma todavía más especial lo que significa la pasión de Jesucristo. Este año también en las iglesias, en las parroquias, no se van a preparar lo que se llama el monumento, que es una capilla diferente donde se reserva al Santísimo después de la celebración de la última cena, la misa en Cena Domini, hasta la celebración de la Pasión del Señor del viernes, recordando esa noche que pasó el Señor en el Getsemaní, rezando, preparándose. No lo vamos a tener este año y por tanto el Viernes Santo se va a celebrar solamente la liturgia propia de los oficios y la comunión, en el caso de los pocos que puedan asistir, y los sacerdotes que sí lo vamos a celebrar. Es decir, aunque no sea de una forma sacramental, sí se puede hacer desde un punto de vista de la piedad personal y de la oración. Recordarlo, les animo a volver a leer, a repasar esas páginas, esas palabras que con tanto cariño y con la fuerza del Espíritu Santo dejaron impregnados en la página del Evangelio cada uno de los 4 evangelistas. Pues hay montones de materiales del que pueden servirse. También estos últimos días, también el esfuerzo de la Iglesia y del Opus Dei y de muchos sacerdotes y muchas instituciones que han preparado materiales para facilitar a los fieles, a los feligreses a seguir personalmente bien la Semana Santa. Hay muchísimos materiales, ¿no? Incluso audiovisuales. Estoy grabando ahora, transmitiendo. Pueden acudir a muchos de estos materiales, pero sobre todo el Evangelio, te diría. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con su tono especial. También cuando cuenta sobre la pasión son diferentes. Lucas es clarísimo el Evangelio de la misericordia, porque en ningún momento dice que Jesús sufra mucho
parece más bien Jesús perdonando, ¿no? Te cuenta la historia del buen ladrón y Jesús consolando, ¿no? Y Jesús ofreciéndose a Dios Padre. El Evangelio de San Juan es glorificar, ¿no? Es muchísimo más contemplativa también la narración de la pasión. En cambio, el Evangelio de San Marcos es mucho más vivaz y cuenta como una película el episodio que fue pasando, quizás sin contarte muchos detalles, pero de una forma muy presencial. Por eso el Evangelio de San Marcos es el más fácil para meterse como un personaje más. El Evangelio de San Mateo te cuenta la pasión interpretando, como dándole sentido, como un maestro que te enseña por qué sufre Jesús, qué significa cada paso que va dando Jesucristo allí en el monte del Calvario hacia nuestra salvación, hacia su entrega para cada uno de nosotros. Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios. Vamos a redescubrirlo. Y la celebración y la memoria no se queda simplemente un ejercicio, no es ni siquiera un ejercicio espiritual, sino que realmente actuará el Señor para que lo encontremos otra vez y que lo descubramos, sobre todo en nuestras vidas, que lo encontremos en la cruz, que lo encontremos en la Eucaristía, que lo encontremos en el prójimo, que lo encontremos en el silencio aparente de Dios del Sábado Santo, un silencio en el que seguramente se habrá respirado una cierta inseguridad porque todavía no ha llegado el domingo de resurrección, pero al mismo tiempo una gran confianza y seguridad. Y es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Tenemos un poquito de miedo, pero también tenemos un poco de seguridad. Somos pues un poco pesimistas, pero nos ponemos un poquito optimistas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la clave? La esperanza. ¿Cuál es la clave? Dejar que Dios actúe también en nuestras vidas. Y vivir así, en primera persona. La Semana Santa realmente puede hacer que, aunque la hayamos celebrado varias veces, iba a decir miles de veces, pero miles de años no hemos vivido, bueno, X cantidad de Semana Santa que habremos vivido cada uno de nosotros, pero puede ser una Semana Santa única, que deje huellas en nuestras vidas. Se suele decir que Dios nos lee 2 libros para todos nosotros todos los días. Un libro de consolaciones y un libro de tribulaciones. Y la tradición dice que nos lo lee en ese orden. No en plan de primero la mala noticia y después la buena noticia. Es la noticia de la salvación, la noticia de la cruz. La Semana Santa y sobre todo el mensaje de la cruz puede sonar algo como negativo, algo como costoso simplemente, pero es una Semana Santa, un camino, ¿no?, de la invitación a la cruz, un camino alegre, un camino de la bendición. Este es el gran mensaje, ¿no?, y el trasfondo, ¿no? Y así vamos a celebrarlo, con mucha alegría, muy cerca de la cruz y muy alegre, ¿no? Una gran bendición. Yo siempre me acuerdo, una de las primeras bendiciones que di, podés dar una bendición como sacramental una vez que te ordenás diácono. Una vez que, me acuerdo, en fin, me ordené diácono, ya te vestís como sacerdote, clergyman o sotana, y me acuerdo que estaba yendo a la universidad y me paró una chica, me paró en una calle para pedir una de la bendición, ¿no? En Italia, también en Argentina, que pasa cada tanto, Italia lo hacían, y yo estaba bastante, bueno, la primera vez que alguien me pide una bendición, entonces con bastante entusiasmo fui,
le hice una bendición así, pero como soy medio torpe en mis movimientos, yo me acerqué demasiado y le toqué, cuando le hice así, le toqué los anteojos y le cayeron los anteojos y se le rompieron los anteojos. Mi primera bendición fue un desastre. Le pedí perdón, ¿no? Incluso le ofrecí, ¿verdad? Te lo pago. O sea, dijo, no se preocupe, padre, pero la verdad que se fue con una cara bastante poco feliz, la pobre chica que me pidió la bendición. Así que otro día le conté la historia de otra bendición que di, que también fue bastante desastrosa. Pero bueno, para mí también fue un mensaje, ¿no? Las bendiciones muchas veces vienen en forma de cruces, ¿no? No solo por el signo, sino porque es algo que cuesta. Todos nosotros, y hay más gente que en esta circunstancia de pandemia están sufriendo, pues porque padecen directamente la consecuencia de la enfermedad o porque pues todos lo sufrimos de una forma, pero que tengamos esa actitud para que seamos instrumento de paz, ¿no? Y lo podemos aprender, ¿no? La cruz es una bendición y camino de la resurrección. Por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado